Entrada triunfal de Jesús. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán a un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Jesús llora por Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Lucas capítulo 19. Lo que querían ver. La alegría que me produce el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén siempre termina con un mal sabor de boca. Mientras avanzo en la lectura de los relatos siguientes a la semana de la Pasión del Señor, siempre entro en cierta crisis. ¿Cómo es que quienes gritaban, Dios nos ha mandado un rey, viva el rey, según Lucas, hayan sido los mismos que pocos días después gritaban, crucifícalo, crucifícalo, nuestro único rey es el César, según da testimonio Juan 19. No deja de llamar mi atención el hecho de que Lucas establezca un contraste entre el ánimo desbordado de las multitudes y la actitud de Jesús al acercarse a Jerusalén. En efecto, Lucas dice, al perfilarse Jerusalén en la distancia, lloró. Resulta muy interesante el contraste. Mientras todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto, el hacedor de tales milagros, Jesús, lloraba por Jerusalén.
por aquellos que lo habían recibido extremadamente alegres. Bueno, hay una expresión clave en nuestra lectura de hoy, la que me parece da sentido a tan evidente contradicción. Te propongo al mismo tiempo, la clave para entender nuestra propia ambivalencia e inconstancia en nuestro seguir a Jesús. Cuando Lucas dice en el verso 37 que todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar, usa el término Cairo. Entonces podríamos leer este pasaje de esta manera. La multitud enardecida tendía sus mantos delante de él. El verbo enardecer significa incrementar un afecto o un odio. Así que Lucas nos dice que los seguidores de Jesús eran animados por un regocijo extremoso. Se trata entonces de una multitud guiada, animada por la emoción, pero no por una emoción cualquiera, sino por una emoción exagerada, exacerbada por el ambiente emocional que entre todos estaban construyendo. Literalmente un caso de histeria colectiva. ¿Por qué llorar por los que están tan contentos? ¿Por qué no se contagió Jesús de la alegría desbordante de sus seguidores? Bueno, Jesús sabía que detrás de tanto gozo se escondía una ignorancia que terminaría por destruirlos. Eran ignorantes respecto de la obra, del propósito, de los tiempos y de la voluntad divina. Una ignorancia compleja, porque viendo no veían, escuchando no entendían. Jesús se refiere al peligro de dicha ignorancia cuando le dice a Jerusalén: «Oh, si comprendieras la paz eterna que rechazaste, pero ya es demasiado tarde. Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo». Lucas 19:42 en Dios habla hoy. El problema de aquella gente consistía en que veían lo que querían ver y no lo que estaban viendo. Veían un rey, sí, pero tercamente se negaban a verlo montado en un burrito. Este es también un dilema presente, un problema nuestro. Porque un rey en un burrito no es lo que se desea ver. Todos queremos ver un rey montado a caballo, un rey poderoso y no humilde. Queremos ver en Jesús y en aquellos a quienes hacemos nuestros ídolos, aquellos que vienen a darnos lo que estamos esperanza. Queremos ver lo que queremos ver y no vemos lo que vemos. Este es un problema que sobrepasa el ámbito religioso y termina por afectar el todo de nuestra vida. Tiene que ver con nuestras expectativas y con el cómo éstas alteran nuestra capacidad de discernir nuestras experiencias, así como la viabilidad, la congruencia y aún la conveniencia de lo que esperamos en la vida. Tal alteración de nuestra capacidad a la que Jesús se refiere diciendo: si comprendieras la paz eterna que rechazaste, si entendieras lo que puede darte paz, resulta tanto de nuestra ignorancia como aquello de lo que se ha dado en llamar nuestra disonancia cognitiva. Este término se refiere a la dificultad de manejar dos informaciones o conocimientos diferentes simultáneamente. La multitud sabía lo que quería ver y la multitud veía lo que estaba viendo, pero tenía una disonancia cognitiva. En estos días estamos siendo atrapados y arrebatados por la alegría desbordada de las multitudes, por el poder y la influencia de los muchos.
Es decir, hemos aprendido a pensar que la razón que sustenta, que lo que hace la verdad de las cosas es el número de personas que apoya tal o cual idea o posición. Por ejemplo, en nuestros días, la frecuencia de cuestiones tales como el divorcio, las disfunciones familiares, la violencia doméstica, la falta de compromiso en la pareja, etc., hace que éstas sean normalizadas, es decir, que se consideren como lo propio, porque después de todo, si todo el mundo lo hace, si a tantos les pasa, entonces está bien, entonces forma parte de la vida. Como dijera recientemente un destacado político mexicano, ante el escandaloso secuestro de alrededor de 40 personas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por la delincuencia organizada. Este político dijo, no hay que tener miedo. Desafortunadamente son cosas que pasan. En cuestiones sociales y políticas, el sustento popular es considerado el determinante de lo que es verdadero. Y esto cada vez resulta más abrumador. Si los gobernantes que hacen de la mentira su principal instrumento de gobierno tienen muchos seguidores, entonces sus mentiras deben ser asumidas como verdad. No importa si un candidato a un puesto popular sea un violador o un corrupto o un mentiroso y existan las pruebas que sean evidentes para todos. Si son muchos los que asisten a sus eventos o los que están dispuestos a votar por él o por ella, luego entonces hay que aceptar como verdad lo que dicen. En el terreno de lo religioso, aún en las comunidades cristianas que tú y yo conocemos, la principal razón para creer o rechazar alguna cuestión es el número de seguidores, la influencia mediática que tiene quien enseña tal o cual cosa. El sustento no está en la ortodoxia bíblica o doctrinal de la enseñanza del que es famoso, sino del número de asistentes, o está en el número de asistentes a sus reuniones o en el número de likes a sus redes sociales. Lo interesante es que todos tenemos frente a nosotros la evidencia de los hechos. Sin embargo, aun cuando la evidencia no da sustento a nuestras elecciones, elegimos creer. Decidimos ver aquello que coincide con nuestras expectativas. El problema de la multitud en Jerusalén es que veía la celebración de la entrada de Jesús a la ciudad como una victoria, la veía como el momento deseado de la coronación de su rey. Todo ello, a pesar de que habían escuchado decir a Jesús una y otra vez que cuando él subiera a Jerusalén, sería traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley, quienes lo condenarían a muerte. Lo entregarían a los romanos, quienes se burlarían de él, lo azotarían con látigos y lo crucificarían. Celebraban aquellos a Jesús como si Jesús nunca les hubiera dicho que Jerusalén era el lugar donde sufriría su pasión y su muerte. En corto, podemos proponer que consciente e inconscientemente, quienes formaban la multitud escogieron dejar de lado lo que sabían y se dejaron llevar por lo que sentían. Lo hicieron no por ignorancia, no porque supieran lo que iba a pasar, sino porque escogieron desconocer lo que sabían, porque decidieron ver lo que no estaban viendo. Lo mismo nos sucede con desafortunada frecuencia en los distintos ámbitos de nuestra vida. Ignorando lo que sabemos, decidimos creer a quienes nos dicen lo que queremos oír y hacemos nuestro como verdad
lo que sabemos que no es verdad. En tratándose de cuestiones espirituales, es decir, aquellas que definen el cómo de nuestra relación con Dios y que orientan nuestras preguntas y peticiones a Él, el problema no tiene que ver con la respuesta que el Señor da a nuestras oraciones. El problema tiene que ver con la pregunta o petición que nosotros planteamos. Me temo que lo que da razón a nuestra relación con Dios no es quién es Él, ni cuál es su voluntad que nos ha revelado. Lo que sustenta nuestra relación con Él, el compromiso y la persistencia de la misma, no es quién es Dios, ni cuál su propósito para nosotros, sino lo que nosotros queremos, esperamos y exigimos de Él, como la multitud en Jerusalén. Si Dios es Dios, lo que Él hace es perfecto, bueno y agradable. Pero ello solo podemos apreciarlo cuando nuestras expectativas están en sintonía, es decir, en igualdad de frecuencia con su voluntad. Cuando tal sintonía no existe, tendemos a rechazar la oportunidad que Dios nos da. Nos negamos al tiempo, al kairos de nuestra visitación, como dijo Jesús en Lucas 19:44. Porque no se trata de cuán sinceros seamos, ni de qué tanta sea nuestra emoción al pedirle a Dios que haga esto o aquello en nuestras vidas. Se trata de que si lo que pedimos está en el orden de su voluntad o no. Y de si nuestra vida, nuestra fidelidad y santidad son terreno propicio para que la voluntad del Señor se cumpla, se haga cierta en nuestras vidas. ¿Qué sustenta nuestra relación con Dios? ¿Qué anima nuestro seguir a Cristo? Si son las emociones, estas fructificarán en frustración y en rechazo. Puede ser que terminemos diciendo crucifícale. Si es en el conocimiento personal, sustentado en su palabra y alimentado por la oración y nuestra fidelidad, el resultado será certidumbre, mayor felicidad y gozo permanente en el Señor. Creo que muy dentro de nosotros el Jesús de la Semana Santa no es el Jesús que nos anima a seguirlo y a imitarlo. Nos gusta mucho más el Jesús de la multitud del Domingo de Ramos que el Jesús del Viernes Santo. Notemos entonces que Jesús, cuando se acerca a Jerusalén, no llora por lo que le iba a pasar a él, por lo que él iba a enfrentar en esa ciudad. Llora por quienes, cegados por sus emociones, no entienden el todo del camino del Señor. Seguir a Jesús por el camino es un continuo pasar de la entrada triunfal al Calvario, pero también de a la resurrección. En Jesús no hay engaño ni simulación. Jesús nos muestra lo que es la verdad y nos convoca a discernirla en medio de la alegría desbordada, pero también en medio de la tristeza profunda. Jesús nos anima a mantener firme nuestra fe y nuestra fidelidad en la luz y en la oscuridad, en medio de la multitud y en la soledad. Mantenernos firmes y fieles es don de gracia que recibimos, pero también mantenernos firmes y fieles es fruto de nuestra fe y de nuestra confianza en lo que Él nos ha dicho y no en lo que sentimos. A veces las dificultades de la vida nos llevan a vivir la ansiedad del momento porque olvidamos no solo nuestra experiencia pasada en situaciones similares, sino lo que Dios nos ha revelado en su palabra y aún las promesas que el Señor nos ha hecho en la misma y de manera muy íntima nos ha dado por la revelación de su Espíritu Santo. Suele suceder que tomamos decisiones impulsados por las emociones que nos animan, por nuestros deseos, por nuestras frustraciones,
sin tomar en cuenta lo que el testimonio de nuestra conciencia nos da y lo que el testimonio del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo nos indica y nos recomienda. El mayor peligro resulta del compartimentar nuestra vida, asumiendo que lo que se da en una de sus esferas no afecta al resto de las mismas, que lo que hacemos animados por nuestras emociones sinceras no tiene que ver con lo que el Espíritu ha revelado a nuestra mente. No olvidemos que todo tiene que ver con todo. Así, todo tiene que ver con nuestra espiritualidad, con el cómo de nuestra relación, de nuestro seguimiento a Cristo. Y por lo tanto, el todo de nuestra vida tiene que ver con el todo de nuestra relación con Dios y de su iglesia. Alimentémonos de su palabra. Confirmemos lo que la misma nos revela mediante la oración y la obediencia. Ante la presión que ejerce sobre nosotros la multitud que nos rodea, mantengamos nuestra identidad. No dejemos que este orden, este mundo ignorante y desobediente de Dios nos moldee, nos dé forma. Renovemos nuestra mente y así vivamos confiadamente el momento, el kairos divino que el Señor nos permite vivir en nuestro aquí y en nuestro ahora. Es decir, aprovechemos el tiempo de oportunidad que a Dios le place revelarnos para que lo vivamos en comunión íntima perfecta con Él. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre del Señor. Bendición.